Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se la estén pasando muy bien. Pues estamos aquí en una nueva sesión de Geografía Bíblica para continuar con nuestro curso y en esta ocasión vamos a ver aspectos relacionados principalmente con el clima, las precipitaciones, el tipo de clima de Israel. Los datos que vamos a tener son del Israel actual. Hay algunos estudios interesantes acerca de las condiciones en la época de Jesús y antes de esa época. Son estudios que consideran temas estadísticos para poder hacer esa relación. Pero bueno, aquí en esta ocasión vamos a utilizar datos recientes que nos permiten ver con bastante buena aproximación cómo eran las condiciones en la época de Jesús y anteriores. Hemos de considerar que el cambio climático definitivamente está alterando las condiciones, pero bueno, con los datos que vamos a ver en estos momentos, podemos tener una idea muy precisa de cómo era hasta hace algunos años, hasta hace algunas décadas, y de ahí podemos inferir cómo era la situación hasta antes o por los días, en los días del tiempo de Jesús. Bueno, primero, les voy a compartir la primera diapositiva de este estudio. Vamos a ver el tema de precipitaciones. Vamos a empezar por allí con precipitaciones. ¿Qué podemos saber acerca de las precipitaciones? Bueno, primero les voy a compartir un dato interesante. Israel se encuentra en una zona de transición entre el clima mediterráneo y el clima desértico. En unos momentos más vamos a ver qué es cada uno de estos climas para que podamos distinguirlos. Pero al estar Israel en esta franja de estos dos climas, tiene condiciones bastante interesantes y características bastante peculiares en una extensión relativamente pequeña. Israel, comparado con la mayor parte de los países, es un país pequeño, pero tiene una amplia diversidad de climas o una interesante diversidad de climas. ¿Cómo es que estar entre un clima mediterráneo y un clima desértico genera condiciones de precipitación especial? Bueno, lo vamos a ver en la gráfica que tenemos ahí en la parte de abajo. Primero, los vientos que vienen desde el mar Mediterráneo tienen una cantidad de humedad bastante grande. Esto es obviamente porque es aire que viene proveniente del mar. Este viento se llama levante, lo conocen como levante en el Mediterráneo. Bueno, este viento llega por las zonas costeras y como lo hemos estudiado en las lecciones anteriores, choca contra la cadena montañosa que está predominantemente de norte a sur a lo largo de la región centro y norte de Israel, como lo estamos viendo ahí en esa gráfica. Entonces, el viento llega, choca contra las montañas y al chocar contra las montañas y estar cargado de mucha humedad, lo que sucede es que genera precipitaciones, ¿ok? Esas que acaban de aparecer ahí en el mapa. Estas precipitaciones generalmente o principalmente eh, suceden en las montañas, en la cadena montañosa de Samaria, de Judea, en el Monte Carmelo, desde luego, y esas lluvias escurren hacia, como lo vamos a ver aquí con el puntero, desde estos puntos hacia abajo hacia las regiones costeras y hacia abajo, escurriendo hacia el río Jordán y la cuenca del Jordán, el Valle del Jordán en general. Entonces, ¿cómo es que escurren estas lluvias? Bueno, ya lo hemos visto, que es a través de lo que conocemos como wadis, que son ríos estacionales, y a través de los najales, que son los ríos permanentes, los ríos que se espera de manera regular que tengan agua la mayor parte del tiempo o todo el tiempo. Bueno, posterior a esto, después del escurrimiento de las aguas, pues es evidente que al llegar el viento y dejar toda la humedad en esa zona de la cadena montañosa de Samaria y de Judea, pues el viento ya no lleva más humedad cuando pasa el Valle de Jordán y llega hacia Jordania o lo que era antes Transjordania, y pues tenemos viento seco.
Entonces, ahí es donde vemos que predominantemente la humedad que viene de el Mediterráneo, al menos en esa región, se queda en la zona de Israel. Esto no sucede de la misma forma hacia el sur de Israel. El viento que viene desde el Mediterráneo no carga la misma humedad o no trae la misma humedad cuando llega hacia el sur de Israel y entonces ahí, como aparecen esos soles en un color vermellón o rojo muy intenso, pues el calor ahí es muy fuerte, la humedad es muy baja y la cantidad de lluvias que se tienen por año es prácticamente nula, es escasísima lo que tenemos allí. De fondo tenemos también una imagen en donde estábamos viendo ahí un soldado caminando a través del desierto. Las tormentas de arena en Israel son bastante extrañas. Realmente ahí en Israel sí existen, pero son escasas también, pero no significa que no pueda haber. Sí tenemos tormentas de arena, pero principalmente lo que tenemos son vientos bastante fuertes. De hecho, en unas diapositivas más adelante vamos a ver algún fenómeno meteorológico que pudiera haber utilizado Dios para generar un milagro, pero eso lo vamos a ver en unas diapositivas más. Entonces, sí podemos tener tormentas de arena, pero no tan intensas como pueden ser en Egipto o en Arabia o en donde hay desiertos que están más bien cargados con dunas. Los desiertos de Israel no son de ese tipo. Bueno, en la imagen de abajo aparece lo que les acabo de explicar. Es una gráfica con un corte transversal en donde se ve también cómo los vientos vienen desde el mar Mediterráneo al subir y llegar a la cima de la zona montañosa de Israel, generan lluvias por la condensación que hay con el aire caliente y seco. Y estas lluvias escurren, como se puede ver ahí en esta imagen, hacia el Valle del Jordán u otra parte hacia las zonas costeras, que también sabemos por lo que hemos estudiado que son o eran, en otro tiempo eran cenagosas, eran bastante pantanosas. Y finalmente el poco aire que puede atravesar ya no tiene tanta humedad y entonces llega hacia Jordania, lo que es actualmente Jordania, ya seco. Bueno, vamos a continuar. En este viaje, como lo ven, a mano izquierda tenemos tres iconos. El primero es de una nube, el segundo es de un termómetro, el tercero es de una hoja, porque son las tres diferentes fases o los tres aspectos que vamos a estudiar el día de hoy. Cada fase tiene algunos subtemas que son los que están a su mano derecha ahí sobre la barra blanca que puedan ver y para que ustedes vayan viendo el avance, cómo es que vamos caminando en el estudio de esta clase en particular, y también para que pues tengan con estos iconos un poco más claro y una imagen visual para que puedan ustedes memorizar de mejor manera la información que vamos a estar compartiendo. Bueno, en cuanto a las precipitaciones, necesitamos para poder avanzar saber cómo se miden las precipitaciones. Y para ello les voy a compartir el siguiente video.
Bueno, me parece que la explicación es bastante clara. 1 milímetro de precipitación equivale a 1 litro por metro cuadrado de superficie. Entonces, teniendo esta información, ahora sí podemos entrar a los siguientes aspectos. Las lluvias en Israel son entre octubre y mayo, es el periodo normal de lluvias en Israel, siendo más intensas entre diciembre y febrero. La precipitación anual promedio solamente en Jerusalén es de 569 milímetros. Esto puede variar dependiendo de la fuente que consulten, pero más o menos 569 milímetros es lo que llueve anualmente en Jerusalén, lo que de acuerdo al video que acabamos de ver son 569 litros por cada metro cuadrado que tiene de superficie la ciudad de Jerusalén. La Alta Galilea, y ustedes ya saben en dónde se encuentra la Alta Galilea y las zonas que abarca. La Alta Galilea alcanza precipitaciones de hasta 1.000 milímetros anuales. O sea, la lluvia es el doble de lo que puede tener Jerusalén. En las cumbres de Samaria, la precipitación puede alcanzar los 700 milímetros anuales, o sea, es un 30% menor de la que hay en la Alta Galilea. Y mientras que alrededor del mar de Galilea llegan a los 500 milímetros anuales, es decir, prácticamente la misma que tiene Jerusalén. Prácticamente todos los asentamientos hacia el sur de Jerusalén, ubicados en territorio israelí, tienen una precipitación anual de 300 milímetros y menos que eso. O sea, evidentemente hacia el sur de Israel, el clima predominante es el desértico y por eso es que tenemos estas precipitaciones de 300 y menos. En algunas regiones llega a ser de cero inclusive, promedio anual. Por lo que los pozos, cisternas, como aquella en la que fue retenido Juan el Bautista, y el abastecimiento estacional de los wadis son la principal fuente de agua. Respecto a esta cisterna que menciono en donde fue retenido Juan el Bautista, Juan el Bautista cuando fue capturado, fue llevado a la prisión o fue hecho prisionero en Maqueronte, que se encuentra muy cerca de la parte sur del el mar Mediterráneo. Las prisiones no son como nos hacen creer en las películas que vemos de romanos o de la época de Jesús, en donde generalmente aparecen prisiones muy contemporáneas que tienen barrotes o que tienen puertas de madera y alguna especie de pequeño agujero, una puerta muy pequeña para poder conversar con con el preso. En general, las cisternas que se rompían, que ya no podían contener agua, eran tan grandes que una vez rotas, pues ya no se dejaban por terreno inútil, sino que se convertían en calabozos o mazmorras o lugares en donde se aprisionaba a los criminales, o en este caso, el de Juan el Bautista, pues él no era un criminal, pero algún enemigo de los políticos de la época. Entonces, la cisterna en donde resguardaron a Juan el Bautista era precisamente antes de que se rompiera, era una de las principales zonas de almacenamiento de esta región de Israel. Ahí lo que vemos en esta siguiente imagen es una rosa de los vientos. Si pusiéramos a Israel aquí en el centro, si pusiéramos a Israel en esta zona, entonces veríamos que de este lado tendríamos a el mar Mediterráneo, de este lado tendremos a Jordania y por acá arriba tendremos a Siria y acá al norte tendríamos a Líbano. Eso también ya ustedes lo han estudiado en las sesiones anteriores. Entonces, lo que vemos es que los vientos son predominantemente del noroeste. En esta región son los vientos que tienen una pues mayor cantidad y el color mientras más oscuro es, este verde mientras más oscuro es, significa que los vientos son más intensos. Entonces, por decirlo de esta manera, los vientos del noroeste son los vientos
donde la mayor prevalencia de vientos es del noroeste, mientras que es del suroeste, que son vientos provenientes del norte de África, no son tantos en cantidad, pero sí son los más intensos, porque llega aquí a estar hasta en un verde muy oscuro. Eso quiere decir que los vientos más intensos provienen de África del Norte, mientras los más abundantes vienen del mar Mediterráneo. Ahora, el trigo requiere entre 60 y 140 milímetros de precipitación anual para poder ser un trigo saludable y obtener una cosecha conveniente. Esta cantidad de precipitación es mm, variable dependiendo del tipo específico de piso, de la técnica con la que se ha sembrado, si hay algún riego complementario o no. Pero bueno, vamos a tomar por bueno este dato de manera general de 40, perdón, de 60 a 140 milímetros de precipitación anual. Esto lo menciono porque si comparamos la cantidad de precipitación que se requiere para tener una buena cosecha de trigo contra los 300 milímetros que tiene el sur de Israel, pues podemos intuir que la parte sur de Israel, digo, excepto considerando que el suelo desértico no es fértil, pero que buena parte del centro sur de Israel tiene la capacidad de producir cereales. No exclusivamente cereales, pero sí es un suelo apto para cereales. De esto estamos hablando, por ejemplo, de la franja de Berseba, en donde podríamos considerar que la siembra y cosecha de cereales pudiera ser factible. Esto lo comento porque estos datos que estamos viendo de precipitación son importantes para que vayamos teniendo una idea de los cultivos que puede tener cada región de Israel. Ahora, pensemos también lo siguiente. Si a alguna de las tribus de Israel le tocó una zona desértica, con suelo árido, poca lluvia, eh, mm, con pocas fuentes de agua también adicional, pues entonces eso podría explicar en algún momento el descontento que se pudiera tener con las tribus del norte de la región, y voy a hablar de las regiones que hemos estudiado, por ejemplo, la región costera de Aser, o de Samaria, o de la Alta Galilea, o de la Baja Galilea, o de los Altos del Golán. Pudiéramos hablar inclusive tal vez de Galat. Eh, bueno, cuando tú comparas las condiciones del sur con las del norte, pues entonces pudiera ser que la gente del sur no esté tan contenta como pudieran estar los del norte. Pero también los del norte tenían, por esas mismas condiciones favorables, pues tenían una mayor cantidad de enemigos y de invasiones, entonces eran unas por otras. Esta situación del clima pudiera explicar en algún momento también eh, la división que hubo del reino de Israel, curiosamente, entre el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur por Judá y Benjamín, el reino del norte por el resto de las tribus. Entonces, esto del clima no, y el clima finalmente redunda en fuentes de agua y también redunda en el tipo de cosechas y el tipo de cultivos y el tipo de recursos naturales que se puedan tener. Entonces, no es cosa menor para interpretar algunos eventos que suceden en la escritura. Yo le preguntaría a usted que está viendo este video y lo invitaría a que hiciera ese análisis. ¿Cuánto llueve en la región donde usted vive? Si no lo conoce, pues sería importante que lo buscara en pues algún buscador, valga la redundancia, como Google o Bing, que son los más comerciales y los más famosos. ¿Cuánto llueve en la región en donde usted vive? Y por consecuencia, ¿cuáles son los principales cultivos de su zona? Y estos cultivos los consume usted en la región en donde se encuentra en este momento, comercian con ellos, son de alto valor, son de poco valor, porque eso nos ayuda a entender las dinámicas
de nuestras regiones específicas, pero también nos ayuda a imaginar y entender mejor cómo era la dinámica comercial en la época de la Biblia que estamos estudiando en este momento, que puede abarcar desde el Antiguo Testamento hasta la época de Jesús y un poco más adelante. Ahora, aquí hay algo bien importante. Vamos a entrar en pasajes bíblicos que hablan acerca de la sequía o de la lluvia. Le voy a hacer una pregunta al final que me parece muy interesante, pero bueno, vamos a empezar a revisar. Ya saben que para no consumir demasiado tiempo, lo único que vamos a hacer aquí es mencionarlos. A lo mejor les daré un breve esbozo de esos pasajes, pero le invito a que usted los estudie de manera detallada en su tiempo de repaso de esta clase y que también busque pasajes adicionales, porque los pasajes que hablan acerca del clima en la escritura son abundantes. Si lo pudiera hacer en una Biblia digital en donde le va mencionando el número de ocasiones en las que se menciona, por ejemplo, la palabra lluvia a lo largo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pues me parece que usted podrá tener un panorama bastante claro de que el clima era y sigue siendo algo muy importante, pero centrándonos en la época de las culturas de la Biblia, eh, Dios menciona constantemente estos temas y la gente clama constantemente cuando la situación climática se pone complicada. Entonces, el clima no era poca cosa. eh, y sigue siendo demasiado importante, solamente que ahora no lo tenemos tanto en consideración en nuestra vida diaria, aunque con el tema del calentamiento global, pues creo que eso va a cambiar radicalmente en los próximos años. Vamos a ver la primera cita bíblica. Estamos hablando de Primera de Reyes 18 del 41 al 46. Este es muy, muy, muy famoso. Aunque usted no conozca específicamente el número de la cita, difícilmente no va a saber de qué se trata. Este pasaje sucede en el Monte Carmelo, que se ubica en la región del mismo nombre como lo hemos estudiado anteriormente. Este pasaje en particular es inmediatamente después del encuentro que hay entre Elías o Eliseo. Eliseo, perdón, es que confundo los nombres, entre Eliseo y los sacerdotes de los Baales. En el momento en que este encuentro termina justo ahí en el Monte Carmelo, viene a continuación este pasaje que le dejo para que lo busque, lo estudie aquí en su lista de citas a consultar. También tenemos Levítico 26 del 3 al 5. La anterior lo puede consultar en una Reina Valera que es para el tema de estudio de geografía bíblica a lo mejor, pero este en específico sí lo busqué yo en Levítico 26, 3, 5 en la nueva traducción viviente. Aquí hay una promesa para el pueblo sin importar la región en donde se encuentren. O sea, obviamente esto tiene que ver con la lluvia y el clima, pero no es una promesa que haya si la gente está en la Alta Galilea o si está en el Monte Carmelo, como la cita anterior, o si está en el At, o si está en la península del Sinaí. Aquí no hay una especificación respecto a la promesa para un pueblo en una región, lo cual podemos interpretar como que es una promesa para el pueblo en cualquier lugar en donde se encuentra. Y lo que dice Levítico 26 del 3 al 5 está bien interesante para temas de clima y de lluvia. Deuteronomio 10 del 11 al 12 también en la nueva traducción viviente habla acerca de las lluvias y esto sí específicamente lluvias que tienen que ver con la tierra prometida. Y al hablar de la tierra prometida, como lo vimos también en clases anteriores, pues no hay un consenso en realidad en cuanto a la extensión de la tierra prometida, que pudiera ser desde el actual Israel hasta lo que conocemos hoy como Irak, o pudiera ser más hacia el sur, hacia el norte de África. Pero aquí en este tema en específico, al leer el pasaje, se entiende que estamos hablando de Canaán y Canaán es
de manera muy tosca, Canaán se puede decir que es el actual Israel. Entonces, lo que usted va a leer en Deuteronomio 10, del 11 al 12, nueva traducción viviente, o en la que usted prefiera, pero si lo puede consultar en la nueva traducción viviente estaría bastante bien. Bueno, pues le va a dejar bastante claro que estamos hablando acerca de esta extensión de la tierra prometida o Canaán. Luego tenemos Deuteronomio 28 del 15 al 24, también nueva traducción viviente, en donde habla acerca de las consecuencias climáticas por la desobediencia. Y me gustaría que esta Deuteronomio 28 del 15 al 24 lo guardara en este momento en su mente, porque le voy a hacer una pregunta al final de esta diapositiva. Jueces 5 del 1 al 5, también nueva traducción viviente, habla acerca de las lluvias sobre Edom y específicamente sobre la tierra de Edom. Segunda de Samuel 1 del 17 al 22, en la misma traducción viviente, habla acerca de la sequía sobre los montes de Gilboa, lugar que ya debe identificar debido a que se ha estudiado en bloques anteriores. Si no lo recuerda, pues le invito a que revise esta cita bíblica y ubique en el mapa el monte Gilboa y los eventos que ahí tuvieron lugar, porque es importante para que lo vaya memorizando. Jeremías 14, completito. Jeremías, todo el capítulo 14 habla acerca de la sequía en la tierra específicamente de Judá. ¿Por qué sucede? Eh, y cuáles son los orígenes de esta sequía. Aquí llegamos finalmente al Nuevo Testamento y a Jesús. Jesús también habló o hizo alguna aproximación al tema del clima. Y aquí en Lucas 12, del 54 al 55, en la nueva traducción viviente, se habla acerca de Jesús habla acerca de nubes, y de vientos. Y aquí, dando seguimiento a la diapositiva anterior, las nubes en Occidente de las que habla Jesús son las que provienen de la humedad del Mediterráneo, que acabamos de revisar ahí en la rosa de los vientos y en el diagrama pasado. Y los vientos secos del sur vienen desde África, desde el norte de África. Es bien interesante cuando usted revisa Lucas 12 del 54 al 55, cómo Jesús hizo una referencia al clima y por eso es la imagen que tenemos ahí a un lado de una nubecita atrás de Jesús. Esta es la pregunta que le quiero hacer. Una vez que usted revise todos estos versículos, podemos pensar de dos maneras. La ciencia dice que el clima depende única y absolutamente de condiciones que son o que provienen de fenómenos naturales. Es decir, la cantidad de radiación, la cantidad de humedad, si esta humedad proviene de los mares, si proviene de algún lago, cómo se evapora un río, si los polos están lo suficientemente fríos como los ha tocado en las milenios recientes, o si hay alguna alteración del clima, pero todo se refiere a temas de origen exclusivamente natural. Pero después de que revise estas citas bíblicas, yo le pregunto, qué opinas acerca de la posibilidad de que el comportamiento moral de un pueblo influya en el clima? Porque para la ciencia, si un pueblo se comporta de acuerdo a la ley de Dios o a los preceptos de Dios o a la voluntad de Dios, no tendría nada que ver con que llueva o no llueva, con que la temperatura esté elevada o fría, o baja, perdón. Eh, para la ciencia eso no tiene nada que ver. Yo le comparto que en mi vida he hecho investigación científica y por la formación que tengo, pues también mi manera de pensar es, si fuera exclusivamente científico y no tuviera ningún tipo de inclinación y de fe en Dios, pues yo diría que el comportamiento de la gente no tiene absolutamente nada que ver, o al menos creo que yo no lo puedo demostrar. No sé si hay estudios que demuestren que un pueblo se comporte moralmente bien o moralmente mal, influye en el clima. Yo creo que los estudios arrojarían a que no, no lo sé, la verdad. Pero la Biblia nos dice otra cosa muy distinta. La Biblia sí, en este sentido, es contraria o marca excepciones, tal vez podremos decirlo de esa manera,
la influencia que tiene el comportamiento humano en cuanto a comportamiento moral en los fenómenos climáticos. Yo sé que esto podría sonar difícil para quien no sea creyente, pero bueno, por eso le pregunto, para que lo comparta con sus cercanos y construya su propio conocimiento y llegue a sus propias conclusiones. Bueno, estamos pasando al bloque número 2. El bloque número 2 se refiere a las estaciones y la temperatura. Las estaciones y la temperatura en Israel. Acabamos de ver precipitaciones, ahora estamos viendo estaciones y temperatura. En el fondo tienen una imagen tomada del Times of Israel, donde se ve la ciudad de Jerusalén, el centro de Jerusalén. De hecho, aquí está, donde estoy pasando el puntero del mouse, es el Domo de la Roca, en el monte Sión, sí, el monte Sión, que es el centro, la ciudad vieja donde estaban los jebuseos y he pasado árabes y ha habido una serie de acontecimientos con Jerusalén. Jerusalén es de las ciudades que más historia tienen en la humanidad, a mi parecer. Pero bueno, esta es la ciudad vieja y uno podría pensar que en Jerusalén es imposible que caiga nieve. Y pues la fotografía ahí está demostrando. Creo que esta en particular es del 2017, si mal no recuerdo. Es del 2017, así que tampoco tiene tanto tiempo. En este momento que estoy grabando este video, es el año 2024. Entonces, si mal no estoy con la fecha de esta fotografía, tiene 7 años que esto sucedió. Entonces, sí es posible que haya nieve en Jerusalén. El dato interesante es que la nieve es rara en Jerusalén, pero ocurre 1 o 2 veces cada década. Se produce cuando el aire húmedo del mar Mediterráneo se encuentra con el aire frío del norte o del este. La duración y la intensidad de una tormenta determinan cuánto durará la nevada, que va desde unas pocas horas y ha habido nevadas de varios días. Muy bien. Te quiero compartir algunos videos. E imágenes que tienen que ver con el clima. Esa fotografía, pues soy yo antes de que decidiera raparme, antes de que aceptara mi calvicie. De hecho, ahí la equipa me ayudaba con con el hueco que tenía en la cabeza, no tenía cabello ya por acá. Y eso es en el Muro de los Lamentos. Lo que quiero hacer notar aquí en específico es que el piso está mojado. Si notan ahí, el piso está mojado y aquí hay unos pequeños destellos en la parte de arriba. De hecho, aquí el muro está mojado también. Aquí se alcanza a ver. Porque esto fue en un mes de enero y en enero estaba lloviendo en Israel. Pero quiero compartir en realidad. Es increíble el frío que se puede sentir. Se me disparó el video antes de tiempo. Quiero compartirle 3 videos, creo que son 3 videos de parte de los videos que grabé por allá, en donde usted va a notar lo frío que puede ser Israel sin que llegue a nevar en un enero. Como pueden ver, la distancia que hay entre... Perdón, se me disparó un video que no es. En un segundo. Ahora sí. Es increíble el frío que se puede sentir. Sí, es que Estoy con Aaron. Es increíble el frío que se puede sentir aquí en Jerusalén. Wow. yo, bueno, ¿qué te digo, no? Ok, sin tomar en cuenta en realidad la calidad del video, lo que les quería compartir con esto es que se puede sentir bastante frío en Israel durante el invierno. Les voy a compartir un video más. Como pueden ver, la distancia que hay entre el Getsemaní y
Jerusalén, la ciudad antigua, es de unos cuantos cientos de metros. Jesús estaba muy cerca del lugar en donde iba a sufrir agonía, iba a sufrir aflicción cuando estaba orando. Y también como lo hemos visto en algún momento con Viaja Biblia en Mano, en este lugar había alrededor de 600 personas, de acuerdo a los relatos bíblicos, todos buscando a Jesús para apresarlo. Bueno, eso que acaban de observar es precisamente el Getsemaní, o la zona que se conoce tradicionalmente como el Getsemaní, que es el lugar en donde Jesús sudó sangre al ser consciente de lo que iba a suceder durante esa madrugada y el día siguiente. Pero lo principal es que en el video se nota que está lloviendo. Para ese momento ya había dejado de llover más o menos intenso, entonces estaba chispeando, pero realmente la lluvia llegó a ser intensa y el frío estaba interesante. Uno no se podría imaginar de manera, eh, pues con la información que hay, que siempre parece que Jerusalén está, o Israel en general, o Medio Oriente en general, que siempre el calor es intenso, pues resulta que no siempre es así. En Jerusalén, que está más o menos como a 1000 metros de altura, si mal no recuerdo, sobre el nivel del mar, ahí estamos viendo justo lo que vimos en la primera diapositiva, el fenómeno de el viento húmedo que viene desde el mar Mediterráneo, y al llegar a la parte alta de las montañas donde está Jerusalén, se condensa y empieza a llover como lo vimos. Ahora, en el siguiente video que les voy a mostrar, eh, es un video que no tiene muy buena calidad de audio, pero precisamente por eso se los quiero mostrar. Primero lo dejo correr y comentamos en un segundo. Es curioso cómo la mejor vista de la ciudad vieja de Jerusalén es desde un lugar en donde actualmente hay un cementerio judío. Al fondo está la cúpula del Dom. Ok, aquí lo importante de este video es que justo no se escucha bien porque los vientos en Jerusalén también pueden ser bastante intensos, como lo vimos en la Rosa de los Vientos en las diapositivas anteriores. Entonces, lejos de lo que uno pudiera imaginarse, Jerusalén sí puede ser frío, Jerusalén sí puede ser muy lluvioso, Jerusalén puede tener una fuerte cantidad de viento, y no solamente Jerusalén, sino en realidad la extensión completa de Israel desde Jerusalén hacia el norte hasta los altos del Golán, podría yo afirmarlo. Y es más, podría todavía en los altos del Golán ser una zona de mucho más viento y mucho más frío, porque allá hay nieves permanentes. Entonces, pues con mayor razón, el clima frío en esas regiones. Sin embargo, hacia el sur de Israel es totalmente lo contrario. Hacia el sur de Israel tenemos eh, desiertos permanentes. Las condiciones de vida son muy difíciles ahí. Sí hay asentamientos humanos, pero son pocos y son pequeños. Y gracias a la tecnología del almacenamiento y del control del agua para los riegos, se ha podido eh, cultivar algo en esa zona. Pero bueno, vamos a seguir avanzando con nuestra clase. Ok, primavera. Esta imagen que tienen ahí de fondo efectivamente es Israel, una parte de Israel, obviamente hacia el centro y hacia el norte, en primavera. Durante esta estación se presenta el fenómeno atmosférico llamado Hamsin, que significa 50 en árabe, 50 en árabe. Y este se caracteriza por el fuerte cambio del clima en breves periodos de tiempo, a veces incluso en horas. El Hamsin
se manifiesta en Egipto con vientos muy intensos, lo cual genera tormentas de arena bastante fuertes, como la imagen que veíamos al principio en la primer diapositiva en la segunda diapositiva que les mostré con el soldado. Como les comentaba, en Israel no tenemos esta situación, no al menos de la cantidad de arena, es raro que suceda, pero sí tenemos los vientos fuertes. En el video que les presenté, en donde no se escuchaba muy bien el audio, pues no estaba el Hamsin, eso definitivamente no era, era simplemente un viento fuerte, pero no era eh, tan intenso como para que se clasificara en este fenómeno meteorológico que les estoy comentando. Ahora, en Israel no suele caracterizarse por fuertes vientos como en Egipto, pero sí en drásticos cambios de temperatura. Esto es bien importante porque una línea de investigación atribuye al Hamsin el milagro de la apertura del mar para el paso de los hebreos durante el Éxodo. Hay quien dice que el Hamsin en ese momento fue tan intenso que abrió el mar y que por eso fue que los hebreos en ese momento, todavía no eran israelitas, eran hebreos, pudieran pasar a través del mar. No especifico aquí el mar porque también depende el investigador que se consulte. Hay quien menciona que se atravesó el mar de Juncos y hay quien atribuye el milagro específico de la apertura del mar a que esto sucedió en el Mar Rojo. Entonces, depende la línea de investigación que se siga, pues es el mar que se va a considerar para este milagro en el Éxodo. Independientemente de cuál haya sido, yo considero que de hecho fue el Mar Rojo, que es infinitamente más caudaloso y más complicado de atravesar por una situación así. Pero independientemente del mar que se considere que fue abierto, bueno, se considera que, y utilizando lenguaje propio de nosotros como creyentes, el fenómeno del Hamsin fue uno de los fenómenos que pudo haber utilizado Dios para poder eh, abrir el mar. Ok. En el verano, el clima es seco por las mañanas, clima seco por las mañanas de aire proveniente del oeste. El aire proviene del oeste, es decir, del mar Mediterráneo. Esta masa de aire efectivamente viene del Mediterráneo, pero procede inclusive desde el Cáucaso. Este viento se enfría a su paso por el mar Mediterráneo, llegando a Israel ocasiona abundante rocío por la noche. Este rocío, de hecho, sigue siendo utilizado hasta el día de hoy para poder tener técnicas de cultivo de los diferentes productos agrícolas, porque el agua es muy escasa por allá. En las costas, las temperaturas se ubican en el rango de los 30 bajos durante el día y los 20 medios por la noche, o sea, 25, 24, 26. Mientras que en Jerusalén los días se aproximan a los 30 y las noches son cercanas a los 10 altos, o sea, 10, 11, 12. Perdón, 10 altos, estamos hablando de 18, 19. Sin embargo, la temperatura es radicalmente distinta en la depresión de Arabá, que ya también usted ubica porque lo ha estudiado, ya que durante el día rondan los 40 grados las máximas. Continuamos ahora explicando. Deme un segundito, por favor. Ok. Ahora sí. Le explico, el Cáucaso. ¿Qué es el Cáucaso? El Cáucaso es la región montañosa en la frontera de Europa y Asia. Está formada por la franja entre Rusia, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Turquía, Irán y los mares Negro y Caspio. Le voy a mostrar un mapa de lo que estamos hablando. Aquí va a aparecer en unos momentos esa flecha que está indicando toda esa región, toda esa franja que está ahí es el Cáucaso. Esta línea que es más oscura, no consideremos la línea como tal, sino la zona está sombreada, representa a toda esa cordillera que está delimitando prácticamente o está generando o indicando la frontera entre
entre Asia y Europa, y eso es el Cáucaso. Los vientos que llegan a Israel proceden desde el Cáucaso mismo, y aunque puede ser una distancia que humanamente es bastante grande, pues para el tamaño de nuestro planeta es el vecino de al lado. Ahí está Israel, acaba de aparecer la indicación de dónde está Israel. Y los vientos, y espero que se vea el puntero del mouse, los vientos vienen desde esta zona, bajan por esta región, entran hacia el mar Mediterráneo y giran hacia Israel. Entonces, también parte de la humedad que llega a Israel no solamente es del mar Mediterráneo, aunque sí primordialmente es del mar Mediterráneo, pero también viene desde esta región de Georgia. Aquí arriba está Rusia, esta parte de acá, Rusia, Georgia, el Mar Negro aquí está. Y comentaba que también está el Mar Caspio es el que está de este otro lado. Entonces, toda esta región también aporta a humedad que llega hasta la zona de Israel. Haciendo un paréntesis, ¿cuál es la importancia geopolítica de la región del Cáucaso? Bueno, que allí parte de los recursos naturales abundantes es el gas y el petróleo. Entonces, por eso es que es una zona de importancia estratégica para esta zona del planeta. Voy a continuar. Ahí les muestro una imagen adicional en donde desde el satélite se ven las cumbres nevadas de esta misma zona en donde pasa la línea que divide a Georgia de Rusia y a Azerbaiyán de Rusia también. Es esta la línea. Obviamente desde el espacio no se ven las fronteras. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué pasa en el otoño en Israel? A principios de esta estación también se presenta el Hamsin. El Hamsin también está a principios de otoño. Y en invierno, las costas se encuentran entre la temperatura de los 10 altos, o sea, estamos hablando de 18, 19 grados durante el día y los 10 bajos por la noche, es decir, 11, 12, inclusive 10. Jerusalén alcanza un promedio de 10 bajos diurnos y 5 nocturnos. Lo que parte de esto, pues lo que se veía en el video, ¿no? En ese momento era aproximadamente mediodía en el caso de los videos que se grabaron y de la imagen que le compartí, ya obviamente era alrededor de las 6, 7, por ahí así. Y pues también la imagen que le compartí era para que observara que pues en esa ocasión llevaba chamarra, pero hay gente que es muy común ver gente con algún tipo de abrigo, sobre todo para los que no estamos acostumbrados en esta región, porque sí se siente bastante, bastante frío con los 5 grados. Tal vez para mis amigos chilenos o del sur de Argentina, pues van a decir que con qué poco frío me da frío, ¿no? Pero porque ustedes pueden llegar, entiendo yo, hasta temperaturas bajo cero, pero bueno, aquí en el norte del planeta, yo me encuentro en la Ciudad de México, pues no es común este tipo de temperaturas. Hasta hace unos 35, 40 años antes de que empezara todo el cambio climático, pues sí, era común tener temperaturas cercanas a los 0 grados centígrados, pero ya no es así. Ahí aparece una flecha indicando la iglesia de la Natividad. Y también quiero indicar que precisamente esta fotografía, aunque no se nota tanto, representa a Nazaret, la ciudad de Nazaret, con nieve. Aunque aquí la nieve no es tan marcada como en el caso de la fotografía de Jerusalén. La nieve se alcanza a ver un poco aquí porque está un poco blanquecino este monte cuando tendría que estar más café como esta zona de acá. Pero sí tenemos una nevada ahí en Nazaret. La iglesia de la Natividad es el lugar que conserva lo que tradicionalmente se considera como los restos de la casa en donde vivió Jesús con María y con José y con sus hermanos. Abajo de este domo es donde justo se encuentra, o de esta cúpula es donde se encuentra los restos de la casa de los padres de Jesús.
las calles de Nazaret. Estamos recorriendo un barrio tradicional de aquí. Interesante cómo es el sistema de callejones. Cuidadito resbalar. Cuidadito y no resbalarnos, por favor. Acá está resbaloso. Eso que se escucha en el fondo es el llamado a la oración, porque aquí en Nazaret la mayor parte de la población es musulmana. Entonces se escucha el llamado a la oración del imán. Ok, dos observaciones. La primera es que no se nota tanto, pero algunas estructuras, algunos edificios estaban goteando porque había llovido. Y aquí estamos hablando de Nazaret, que está hacia el norte de Israel. Jerusalén está hacia el centro, entonces en ambos lugares la lluvia, a pesar de estar separados por algunos kilómetros, la lluvia había caído en ambas zonas. Nazaret no está tan alto como Jerusalén, pero en ambos lugares había llovido. Y también como un dato adicional, ustedes escucharon precisamente el canto del imán haciendo el llamado a una de las 5 oraciones del Día de los Musulmanes. Y francamente, es impresionante ver cómo en Tierra Santa y sobre todo en Jerusalén, que también sucedió, y en Nazaret, que son pues ciudades icónicas para el cristianismo, se puede escuchar el canto del imán llamando a los musulmanes a hacer oración. Lo dejo solamente como un punto de reflexión. Esto que vemos ahí es el calendario judío con sus diferentes meses alrededor, con un mes adicional que es el Beadar, que es para complementar ciertos años. Hay un fragmento de mes que es el mes 13 para complementar y hacer un ciclo perfecto con el calendario solar. El calendario judío es lunar. Y al centro tenemos un aro en donde están los meses actuales del calendario gregoriano y más hacia el centro el tipo de cosecha que se tenía. Pero eso lo vamos a estudiar más adelante. Solamente se los quería presentar, aunque lo más probable es que la mayor parte de ustedes ya lo conozcan. Entramos en nuestra sección final, en donde podemos o vamos a estudiar regiones climáticas y vegetación, regiones climáticas y vegetación. Aquí esta imagen que tienen al centro o en toda la pantalla es del Parque Nacional de Ain Afdat, que también les invito a que lo busquen, lo googleen, investiguen acerca de él, pero es uno de los parques que tiene pues el atractivo del agua. O sea, realmente, insisto, la situación del agua ya es tan peculiar que el agua es altamente preciada, como en el resto de los países, pero creo que en algunas zonas, sobre todo en Latinoamérica, hemos llegado a tener una abundancia tan importante de recursos de muchas clases, inclusive hídricos, que no los hemos valorado en la dimensión
que deberíamos, si lo comparamos con otros países. El dato interesante, de acuerdo con la clasificación climática de Köppen, y eso lo vamos a ver en un momento más, quién fue Köppen, Israel tiene 4 tipos de climas, desde aquel caracterizado por la presencia de nieve permanente, que estamos hablando los altos del Golán, como lo vimos en diapositivas anteriores, hasta uno de los varios tipos de desierto que existen rondando los 40 grados centígrados. ¿Qué climas son estos? Les voy a dejar correr un video. Denme un segundo, nada más quiero asegurarme de que lo van a ver como se tiene que ver. Sí, efectivamente. Entonces, les voy a compartir el video que corre en unos segundos. Permítanme un momento. Antes de responderlo, debemos conocer la clasificación climática más utilizada en el mundo. La clasificación climática de Köppen fue publicada en 1884 por el climatólogo, geógrafo, meteorólogo y botánico ruso-alemán Vladimir Köppen. Posteriormente, en 1918 y 1936, la obra tuvo modificaciones importantes. Se basa en la temperatura y la precipitación media, además de considerar el tipo de vegetación. Veamos la siguiente cápsula. La clasificación climática de Köppen divide los climas del mundo por su temperatura en 5 grupos principales, identificados con una letra en mayúscula. A se refiere a climas tropicales. B, climas secos. C, climas templados. D, climas fríos. E, climas polares. Y por 5 regímenes de lluvia designados con letras minúsculas. F indica lluvias todo el año. W, lluvias en verano. S, lluvias en invierno. M, lluvias de monzón. Y X, lluvias escasas todo el año. Los climas A, C y D se dividen en subgrupos dependiendo del régimen de lluvia que presentan. Por ejemplo, El grupo A, tropicales, posee un clima húmedo. se divide en AF, AM y AW. el grupo C, templados, se caracteriza por tener muy bien definidas las 4 estaciones. Se divide en CF, clima templado con lluvias todo el año. CW, clima templado con lluvias en verano. Y CS, clima templado con lluvias en invierno. el grupo D, fríos. Presenta temperaturas bajas. Se divide en DW, clima frío con lluvias en verano. DF, clima frío con lluvias todo el año. Inviernos muy fríos con nieve y veranos cálidos. Los climas secos, B, y polares, E, tienen una precipitación menor a los 200 milímetros anuales y no poseen un periodo de lluvias definido. Por este motivo, son una excepción. Se componen de 2 letras mayúsculas. La primera indica el grupo climático, la segunda, el tipo de vegetación. El grupo B, secos, abarca una vegetación de bosque espinoso y matorral xerófito. Se divide en BS, y BW. el grupo E, polar, se caracteriza por tener temperaturas medias, no mayores a los 10 grados centígrados, en todo el año. Su vegetación comprende tundra alpina y ártica. En el subgrupo ET, tundra, la temperatura media del mes más cálido está entre 0 y 10 grados centígrados, y en el subgrupo EF, hielos perpetuos, no existe vegetación. Ok, bueno, una vez visto esto, podemos entender mejor lo que vamos a estudiar a continuación. ¿Cuáles son los climas de Israel?
Lo que le voy a mostrar también es de acuerdo a la mayor parte de los autores, aunque también depende qué autor consulte. Algunos podrán tener alguna diferencia al respecto, pero más o menos hay un consenso en esto que le voy a mostrar. Regiones climáticas y vegetación. Tenemos en primer lugar la CSA, clima mediterráneo, que es el Mediterráneo es templado, con veranos secos y cálidos. En este clima los inviernos son suaves, aunque en zonas del interior las temperaturas pueden acercarse por la noche a los 0 grados. Los veranos son cálidos o muy cálidos, perdón, los veranos son cálidos o muy cálidos, y en algunas, con este clima, las temperaturas en verano son extremadamente altas. Allí se han registrado las máximas del planeta. Las precipitaciones son muy escasas, la vegetación se reduce a plantas del desierto y no, perdónenme, esta diapositiva tiene un error, mismo que corregiré al terminar la sesión. Esto tiene un error. Sí, no, les voy a pedir que me disculpen. Esto necesita ser corregido. Les ofrezco una disculpa por ello. Clima BSH es la estepa. Es un tipo de clima en el que los inviernos son suaves y los veranos cálidos o muy cálidos, y las precipitaciones son escasas. La vegetación natural es la estepa compuesta por pradera, matorrales y espinos. Y ahí al fondo están viendo una imagen de una población que se llama Tiberias o Tiberíades, que está muy próxima al mar de Galilea. Está en las orillas del mar de Galilea. Y esta imagen que están viendo panorámica es prácticamente el panorama cotidiano o el panorama más común del norte de Israel, sobre todo de la Baja Galilea, es donde más podemos ver este tipo de vegetación de forma natural, porque también, como les comentaba, las técnicas que utilizan en Israel para aprovechar el agua incluyen unos especie de plásticos o de membranas que cubren los surcos por donde pasa el agua entre los sembradíos. Eh, Estas membranas evitan que el agua se evapore y que sea mejor utilizada. Buscaré algún video referente a esto de los que tomé cuando estuve en Israel, esperando que en alguno de ellos se pueda ver esta manera muy particular de cuidar el agua. Se extiende este clima alrededor del mar de Galilea y el alto valle del Jordán y la Cefalá, que ya también saben dónde está todo esto. Estas regiones son propicias para el cultivo de cereales, aunque no son exclusivas de este tipo de sembradíos. Y a las ciudades actuales con este tipo, ciudades actuales, no estoy hablando de ciudades bíblicas, estoy hablando de ciudades actuales, con este tipo de clima son Beerseba, Ramot, Tiberias, Ginosar y Yabnel. Y perdón, mi hebreo no lo he estudiado lo suficiente como para saber exactamente cómo se pronuncian, así que me disculparán si la pronunciación no es la adecuada. Clima BWH, que es clima desértico. Aquí esta fotografía es una fotografía desde Masada. Adelante hablaremos de Masada, que tiene una importancia histórica fundamental para la época post-bíblica. A esto me refiero con que lo sucedió en Masada ya no es historia bíblica. Sí es muy cercano a la época en la que varios evangelios y varias cartas se escribieron, pero por alguna razón esta situación no fue registrada, no al menos en la Biblia, sí en otros escritos. Pero desde este lugar, desde Masada, que está hacia el sur del Mar Muerto, se contempla esta otra región, precisamente que es el sur de Israel, en donde podemos ver que es un clima desértico. En este clima los inviernos son suaves, pues por el calor impresionante que hay, ¿verdad? Aunque en las zonas del interior las temperaturas pueden acercarse por la noche a los 0 grados. Los veranos son cálidos o muy cálidos. Aquí es donde les digo que se pueden alcanzar más de 40 también.
En algunas zonas con este clima las temperaturas en verano son extremadamente altas. Ahora sí, allí se han registrado las máximas del planeta. Las precipitaciones son muy escasas y la vegetación se reduce a plantas del desierto, siendo probable no encontrar vegetación alguna. Este clima se extiende alrededor del Mar Muerto y el sur del Negev, que también ustedes ya conocen el sur del Negev. Y en los mapas que hemos estudiado, en las regiones que hemos estudiado, encontramos ahí no solamente el sur del Negev o el Negev completo, sino también en este clima podemos integrar a Elat para que tengan referencia de que el clima desértico también incluye Elat. No se puede cultivar nada aquí a menos que se tenga riego artificial. Mm, ¿Hay alguna región por ahí cercana al Mar Muerto, muy cerca de donde del lugar que conocemos actualmente como Qumran, donde se encontraban los rollos del Mar Muerto, que con técnicas de riego y de cuidado muy especial hay una cantidad increíble de dátiles, de datileras, pero no estoy seguro que ya esta región ya se incluya en una zona BWH. Lo voy a investigar y se los comparto más adelante, pero casi podría estar seguro que sí es una BWH, pero sí, estar hablando de dátiles, pues, estamos hablando de palmeras, y al estar hablando de palmeras, estamos hablando de palmeras datileras y estamos hablando de vegetación que requiere una cantidad bastante limitada de agua. Pero también esto tiene un límite, porque como ven en la imagen ahí al fondo, pues hay una extensísima zona sin cultivos y sin zonas verdes, porque hay que poner demasiada tecnología para enverdecer esto, aunque es posible. En Egipto lo están haciendo, en Israel lo están haciendo. Ciudades actuales como con ese clima son Eilat, Eilot, que también puede ser Elat y Eilat, Neor Hakikar, Ein Tamar y el Neve Sohar. Todas estas eh, muy probablemente, no lo puedo asegurar, pero muy probablemente tengan influencia beduina. Todavía hay beduinos en Israel, nómadas. Pero bueno, hablaremos más adelante de ellos. Y finalmente vamos a una zona BSK, que es un clima frío o clima frío semiárido. Aquí esta imagen es de los Altos del Golán, es cortesía de las fuerzas de defensa de Israel. Y esta fotografía está tomada en la cima o muy cercano a la cima de los Altos del Golán, que es la colindancia, como ya saben, con el Líbano. En este clima los inviernos son fríos o muy fríos y los veranos pueden ser templados o cálidos. Las precipitaciones son escasas y la vegetación natural es la estepa. Aquí hay un asunto muy curioso y les voy a mostrar una fotografía al final. Me voy a esperar a que vean esa foto para poder comentar. En Israel se ubica en los Altos del Golán este clima. Este clima favorece los pastizales a los pies de la zona montañosa de los Altos del Golán y la vegetación natural es la estepa. Ciudades actuales que estén en este clima son Mitzpe Ramón, Lev Yatir, Shani Livne y Har Amasa. Y aquí es la fotografía que quiero compartir adicional con ustedes. Esta fotografía también es de los Altos del Golán, pero es de las faldas de los Altos del Golán. Entonces, y obviamente es en verano. Eh, Hay una zona en los Altos del Golán que es de hielo permanente o de nieve permanente, pero eh, mm, bajando unos cuantos cientos de metros hacia las faldas, estas nieves ya no son permanentes y en verano dan la posibilidad por la alta humedad que dejan sobre la tierra de que crezca pastizal. Y es por eso la imagen que tenemos ahí de las vaquitas comiendo pasto, eh, porque a pesar de ser un clima frío, sí, en el caso de Israel, sí hay vegetación muy próxima a, a los altos de hielos o de nieves permanentes.
Bueno, con esto acabamos la sesión del día de hoy. Les estoy mostrando el avance que tenemos hasta el momento. De geografía bíblica ya vimos evidentemente la introducción. Tuvimos una sesión completa para ello. Los datos geológicos no los hemos revisado, esos siguen en espera, los vamos a ver, pero más adelante. También ya vimos el relieve y principales regiones, a lo cual prácticamente le hemos dedicado, si mal no recuerdo, 2 o 3 sesiones a estudiar los nombres de las regiones, cómo se llaman las zonas montañosas, ciudades que comenta la escritura y en dónde están, no específicamente o al milímetro, sino en qué regiones de Israel están. Esto ya lo hemos estudiado bastante en las sesiones anteriores. Y lo que vimos el día de hoy fue el clima, vimos precipitaciones, estaciones y temperaturas. Vimos temas de lluvia en las primeras diapositivas, vimos el tema de estaciones que lo acabamos de terminar y principales regiones climáticas y vegetación, que es la clasificación de Köppen, que es la que vimos en el video y de ahí hacia acá es lo que hemos estado estudiando. Próximamente veremos geografía humana en cuanto a economía y política y más adelante específicamente geografía política, pero eso lo dejaremos para sesiones futuras. Por lo pronto, les agradezco mucho su atención. Gracias por estar en esta clase, gracias por no claudicar. Si les parece interesante, les pido que lo recomienden con alguien más para que se acerquen a la geografía bíblica con la intención de conocer mejor los eventos sociales que la geografía influye o condiciona. Eso lo vamos a ver de manera más clara en las siguientes sesiones, pero era importante empezar por todo esto que hemos visto hasta el momento. Les agradezco mucho de nuevo su atención. Cuídense mucho, que Dios los, bueno, no que Dios los bendiga, Dios siempre los bendice. Agradezcamos las bendiciones de Dios todos los días. Hasta muy pronto.